Bueno, vamos a empezar viendo qué es una divisa. Pues al final, una divisa es un depósito o saldo bancario en una moneda distinta a la de tu país. Es importante distinguir entre divisas, que son digitales o documentos representativos como cheques o tarjetas, y la moneda extranjera, que son los billetes y la moneda física. Es decir, un depósito en dólares en España, en México o en Italia es una divisa, pero sin embargo los billetes de dólares que llevas en tu cartera, eso es moneda extranjera. ¿Qué es el mercado de divisas? Bueno, pues el mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo. Mueve más de 4 trillones de dólares diarios. ¿Y cuáles son sus características claves? Pues que funciona las 24 horas del día, sin fronteras ni sede física. Esto hace que tenga también una altísima liquidez porque siempre hay compradores y vendedores. Las operaciones, eso sí, son mayoritariamente especulativas. Aproximadamente el 90% lo que va buscando es la ventaja de ese tipo de cambio. Y los principales centros son Londres, Nueva York, Tokio y Hong Kong. ¿Quiénes son los miembros que participan en este mercado de divisas? Pues los miembros del mercado son, primero, los bancos comerciales y de inversión, que operan tanto por cuenta propia como para sus clientes. Por supuesto, los bancos centrales, que lo que hacen es intervenir comprando o vendiendo divisas para de esa manera estabilizar su moneda nacional. Y por último, los brokers, que actúan como intermediarios facilitando la compraventa. ¿Qué tipo de transacciones hay? Pues, como hemos visto antes, las mayoritarias son especulativas, que lo que buscan son ganancias anticipándose a las variaciones de precio, y las reales, que son las que están relacionadas con el comercio o la inversión, que lo que van buscando es una protección, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es el tipo de cambio? Pues el tipo de cambio es el precio de una divisa en términos de otra. Por ejemplo, un euro igual a 1,03 dólares. ¿Qué componentes principales tiene? Pues tiene, primero, el cambio para el comprador. Yo dije en el primer vídeo que iba a intentar hablar todo en español, pero es que hay determinadas palabras que se utilizan solo en inglés, así que las tengo que decir, que es el bid, que es el precio a que el banco te compra la divisa. El cambio para el vendedor, que se llama ask, que es el precio al que el banco te vende la divisa. Y por último, el diferencial o spread, que es la diferencia entre cambio comprador y cambio vendedor, y eso es la ganancia del banco. ¿Qué operaciones de cambio hay? Pues pueden ser de dos tipos, al contado o a plazo. La que es al contado se llama spot y es un acuerdo para intercambiar divisas que se liquida en 48 horas hábiles. Ejemplo, si vendes dólar un viernes, como te pilla por medio el fin de semana, recibirás los euros un martes. Y las que son a plazo, que se llama forward, que es un contrato para intercambiar divisas en una fecha futura fijando el tipo de cambio hoy, súper importante para protegerte. Es decir, voy a intercambiarla dentro de 2 años, pero fijo el tipo de cambio hoy. ¿Qué ventajas tiene? Pues que me protejo de fluctuaciones en el tipo de cambio y desde hoy conozco ya y puedo planificar mis costes futuros. ¿Qué es el riesgo de cambio? Pues surge cuando los cambios en el tipo de cambio afectan negativamente a transacciones internacionales. Vamos a poner varios ejemplos. Las exportaciones, es decir, estoy vendiendo al extranjero. Si yo vendo con un contrato en dólares y el dólar se deprecia, voy a perder valor cuando lo vaya a convertir a mi moneda local. O al revés, si lo que estoy es comprando del extranjero, estoy importando y compro en dólares y el dólar sube, voy a tener que pagar más, por lo cual el coste de mis productos aumenta. O lo que pasa con los préstamos en divisas, que es lo mismo, si el préstamo está en dólares y se aprecia, pagaré más en mi moneda local. Esto hay un ejemplo muy claro que pasó aquí en España hace unos años, cuando todo el mundo, para pagar tipos menores de interés, hicieron préstamos hipotecarios en yenes, y cuando se disparó el yen, fue una auténtica locura. Los contratos forward sirven para protegerse de estos riesgos. Pero, ¿qué es un futuro entonces? Pues un contrato estandarizado en mercado organizado para comprar o vender divisas en fechas futuras. ¿En qué se diferencia con los forward? Pues que están estandarizados. Es decir, no deja de ser un forward, pero estándar, y es más accesible a pequeños operadores. ¿Y qué son las opciones?
pues son contratos derivados. Derivado significa que detrás hay un subyacente, en este caso lo que hay detrás, el subyacente, son las divisas, que dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender divisas. Importante, tipos. La call es el derecho a comprar divisas. Es muy útil para importadores. Si yo creo que quiero cerrar el precio de mi divisa porque voy a pagar dentro de un año, mejor que lo haga hoy y compre opciones call. La put, que es justo al contrario, es el derecho a vender divisas. En este caso es muy útil para el que vende, para el exportador. Luego están las tipo europeas, que son aquellas que solo se pueden ejercitar al vencimiento. Y por último, las americanas, que se pueden ejercer en cualquier momento. A modo de resumen, el mercado de divisas es un pilar fundamental para el comercio y las finanzas globales y nos sirve para protegernos cuando realizamos operaciones con el extranjero. Hay dos tipos de intercambio: al contado, que hemos visto que se liquidaban en 48 horas hábiles, que se llaman spot, y a plazos, que son los forward. Y luego tenemos los futuros, que son contratos a plazo pero muy estandarizados, y las opciones, que me dan el derecho pero no la obligación a comprar, que son las call, o a vender, que son las put, a un precio que he prefijado de antemano. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Ya vamos adentrándonos en temas un poquito más complejos, pero que son súper útiles. Y lo que te voy a pedir es que si te ha gustado el vídeo, des a like, comparta, toque la campanita. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres dejarme algún comentario, hazlo, que estaré encantado de contestarte. Vamos a por el próximo.